¿Qué es la hipocresía? ¿El dinero es malo? Estas dos preguntas se responderán en el estudio de Mateo capítulo 6. Aprendamos a meditar en la palabra. Después de ocuparse de la verdadera justicia en el capítulo 5, Jesús pasa ahora a ocuparse de la aplicación práctica de la justicia a los deberes del ciudadano del reino de los cielos en este capítulo 6 de Mateo. Los cristianos deben evitar hacer alarde de sus actos de culto y de caridad. Mediante tres ejemplos, actos caritativos, oraciones y ayunos, Jesús contrasta algunas prácticas conocidas entre los judíos con los excelsos ideales del reino de los cielos. Los tres ejemplos que se dan, limosnas, oraciones y ayunos, se presentan para explicar el principio de justicia que se está tratando. Hay que destacar que Jesús de ningún modo se oponía a los actos religiosos, solo se preocupaba de que fueran impelidos por motivos puros y se realizaran sin ostentación. Los judíos daban limosnas con hipocresías. Los judíos atendían las necesidades con contribuciones impuestas a los miembros de la comunidad según cada uno pudiera pagar. Además, a veces se hacían pedidos especiales en las reuniones religiosas públicas en las sinagogas o en reuniones al aire libre que solían realizarse en las calles. En estas ocasiones, la gente se sentía tentada a prometer grandes sumas de dinero para conseguir la alabanza de los que estaban allí reunidos. También se acostumbraba a permitir que el que hubiera contribuido con una suma excepcionalmente grande se sentara en un sitio de honor junto a los rabinos. Con demasiada frecuencia, el deseo de ser alabado era el móvil de esos donativos. También ocurría que muchos prometían grandes sumas, pero luego, pero luego no cumplían sus promesas. La referencia que Jesús hizo a la hipocresía sin duda incluía también esa forma de fingimiento. Jesús dijo que cuando se dan limosnas, no había necesidad de que los amigos, ni siquiera los más íntimos, se enteraran de los actos piadosos de alguien. La Mishnah habla de la cámara de los secretos dentro del recinto del templo, donde los piadosos podían depositar sus dádivas en forma secreta y donde los pobres de buena familia podían ir a buscar ayuda para hacer frente a sus necesidades cuando no tuvieran otros recursos. Es decir, Dios ve las intenciones secretas del corazón que mueve a la acción y por esas intenciones y no por las acciones mismas, los hombres recibirán su alabanza de Dios en el día del juicio. Habitualmente el templo y las sinagogas eran los lugares de oración. Quienes no podían orar en esos lugares establecidos, podían orar en el campo, en casa o en su cama. Las esquinas de las calles eran lugares públicos en donde se realizaban las transacciones comerciales. Si los fariseos se encontraban en las esquinas de las calles a la hora designada para la oración, asumían una actitud de oración y en alta voz recitaban las frases formales que comúnmente empleaban para orar. Sin duda, muchos se las arreglaban para estar en lugares públicos a esas horas especiales, para ser vistos por los hombres. Jesús dijo que igual ya tienen su recompensa. Jesús pide que las oraciones sean en secreto, sin usar vanas repeticiones o hablar sin pensar lo que se dice. Jesús no prohibió toda repetición porque él mismo empleó la repetición. La oración nos une con el Omnipotente y condiciona nuestra voluntad para que cooperemos eficazmente con la voluntad divina. Jesús presenta un modelo de oración a seguir, el Padre Nuestro. Es un modelo en cuanto al contenido, pero no necesariamente con respecto a la forma. El contexto indica que esta oración se presenta como un modelo, contrasta con las vanas repeticiones y la palabrería de los rezos paganos, característica que había sido adoptada por los fariseos. El Padre Nuestro En el Padre Nuestro, Jesús rescató del palabrerío lo que era esencial y lo restauró a una forma simple y compacta, cuyo significado pudiera ser comprendido por la persona más sencilla. El que se lo acepte en forma universal indica que el Padre Nuestro expresa más perfectamente que en ninguna otra oración las necesidades fundamentales del corazón humano. En relación con el ayuno, se alude aquí al ayuno privado y voluntario. Afligir el cuerpo a causa del pecado del alma es en realidad esquivar el problema y perder de vista la verdadera naturaleza del arrepentimiento, porque el pecado es enfermedad del alma y no del cuerpo. Jesús se refiere al demudar como una acción de ocultar los verdaderos sentimientos tras una apariencia de tristeza simulada, así como un actor esconde su rostro bajo una máscara so pretexto de ser muy piadoso.
Cuando ayunaban, los hipócritas andaban sin lavarse, sin afeitarse, sin arreglarse ni el cabello ni la barba. Procuraban llamar la atención de sus prójimos para conseguir fama de tener gran piedad. La enseñanza de Jesús destaca que el ayuno ha de ser una experiencia personal movida por una sensación de necesidad y no una formalidad piadosa ni un medio de ganar fama de ser muy piadoso. No hay virtud en ayunar solo porque a uno se le ordene que lo haga. Jesús nos pide que no hagamos tesoros en la tierra. La acumulación de bienes terrenales generalmente se debe al deseo de tener seguridad en lo futuro y refleja temor e incertidumbre. Jesús indica a los que quieren ser ciudadanos de su reino que la posesión de riquezas materiales es un motivo de ansiedad más que un medio de liberarse de ellas. El cristiano no se angustia por las necesidades materiales de la vida, porque confía en que Dios las conoce y le dará lo que le haga falta. En el Sermón del Monte no se prohíbe hacer tesoros, siempre que esos tesoros se coloquen en el lugar que les corresponda. Cristo quiere que los ciudadanos del reino de los cielos hagan una buena inversión del tiempo y de las fuerzas que su Padre Celestial ha tenido a bien proporcionarles en esta vida. No se puede servir a dos personas cuyos caracteres e intereses son diferentes. No es posible servir a dos señores, así como no es posible enfocar la vista sobre dos cosas al mismo momento o concentrarse en dos ideas a la vez. El que intenta servir a Dios con el corazón dividido es inestable en todos los caminos. No hay posición neutral. El que no está enteramente de parte de Dios, en realidad, y para fines prácticos, está de parte del diablo. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es imposible servir a Dios y a las riquezas, porque sus exigencias son irreconciliables. Los que sirven a las riquezas son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. Cuando Jesús nos pide no afanarnos de estar ansiosos, no recomienda el ascetismo ni tampoco alaba la pobreza. No afirma que un pobre o descuidado sea más aceptable ante Dios que un hombre diligente y rico. Jesús mismo aconsejó prudencia en la administración de la vida y los negocios. Lo que aquí se condena es el hábito de preocuparse por las cosas materiales de la vida, especialmente por las que son superfluas. Cristo condena el deseo que lleva el derroche en cualquier sentido. No debemos estar afanados. La vida es más importante que el alimento, pero el reino de Dios es más importante que cualquiera de los dos. El hombre solo debería afanarse por lo que es más esencial. El gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios. Si en alguna manera pueden hallarlo. La mayor parte de los seres humanos están afanados trabajando por la comida que perece, por el agua de la cual volverán a tener sed. La mayoría de las personas gasta su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no se hacía. Con demasiada frecuencia tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios será indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia añadirá la eternidad al breve plazo de 70 años. Cristo quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y nos asegura que las cosas de menor importancia y menor valor serán dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad. Los cristianos pueden vivir libres de ansiedad, aún en medio de las circunstancias más difíciles, plenamente confiados en que aquel que bien lo ha hecho todo, hará que todas las cosas ayuden a bien. Aunque nosotros no sabemos qué dará de sí el día, Dios sabe muy bien lo que ocurriría el día de mañana. Nuestro Padre que conoce el futuro nos insta a confiar en su cuidado permanente y a no afanarnos por supuestos problemas y perplejidades. Cuando llegue el día de mañana, los problemas que habíamos temido encontrar con frecuencia resultarán haber sido totalmente imaginarios. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las conclusiones y las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Luego de estudiar Mateo capítulo 6 en la lectura de hoy, aprendí que Dios es digno de recibir auténtica adoración y es digno de confianza. En la lectura de hoy aprendí que Dios puede hacer de nosotros verdaderos y auténticos adoradores y nos ayuda a establecer nuestras prioridades. También en la lectura de hoy aprendí que Dios quiere esto de mí, que sea un cristiano auténtico y no de doble vida o hipócrita, que confíe plenamente en sus cuidados y no esté afanado ni preocupado. También con la lectura del capítulo 36 del libro Mayordomo Eficaz, favores que deben recibirse e impartirse,
En resumen, en este libro hemos aprendido que mientras estemos en este mundo, podemos pedir favores a personas acaudaladas del mundo para ser usadas en el avance de la obra de Dios. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre, te agradecemos por el estudio del día de hoy, donde nos enseñas a que podamos cada día a vivir de una manera auténtica, siendo cristianos auténticos, no de doble vida, ni con hipocresías, ni con apariencias, sino que de todo corazón, Señor, te adoremos, Padre Santo, y que, Señor, cada día nosotros confiemos plenamente en tus promesas y no andemos afanados, preocupados, estresados, Señor, buscando las cosas de este mundo. Que sea nuestra delicia el buscar el reino de los cielos y trabajar para el reino de los cielos. También, Señor amado, queremos pedirte, Padre, que nos dé sabiduría para poder predicar la palabra. Y si de recursos eh, y si los recursos faltan, poder buscar a esas personas que tú los bendices y son acaudaladas, aunque no necesariamente estén andando en tus caminos, pero que con seguridad, cuando se les invite, con gusto contribuirán para que tu obra, Señor, avance pronto y tú vengas pronto en las nubes del reino de los cielos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.